Hello, everyone. We'll be starting our webinar shortly. Buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestro seminario del día de hoy en unos momentos. Gracias por estar aquí con nosotros y vamos a dar unos minutos para que todos puedan entrar y conectarse correctamente. En lo que estamos esperando y otra gente se conecta, están viendo en su pantalla el slide a donde dice www.menti.com. Si por favor todos pueden accesar a este website dentro de sus teléfonos o en su computadora. Y vamos a ingresar el código que está descrito ahí, 9529-3342. Queremos en lo que esperamos a todos saber de dónde nos estás visitando, nos estás acompañando hoy. Entonces, si pueden, para mientras, en lo que esperamos a todos a que se conecten y en los que otros se van conectando poco a poco, podemos comenzar a ver de dónde es que estamos todos uniéndonos y compartiendo esta hora. Ya tenemos unos puntitos comenzando a caer en el mapa. Así es que vamos a ocupar este sistema en otras preguntas a continuación adentro de la presentación del día de hoy. Así es que no dejen a la mano su celular, su teléfono celular o su computadora en www.menti.com para que podamos seguir con la conversación más interactiva de parte de ustedes a través de la presentación. Al entrar en www.menti.com pueden utilizar el código que está en pantalla. Y el código está en el chat también. Pueden copiarlo de ahí. Sí, gracias, Jillian. Y gracias a los que están también poniendo su información en el chat. Bienvenidos todos.
El día de hoy estaremos haciendo la presentación de diabetes en poblaciones especiales y vulnerables. Es una serie nacional de aprendizaje y en esta oportunidad estaremos hablando de la continuidad de la atención de la diabetes, cómo abordar el control de la diabetes durante un desastre. Bienvenidos todos y comenzaremos en este momento. Bienvenidos. Acerca de esta serie, la diabetes afecta a más de 34 millones de personas en Estados Unidos. Los efectos de múltiples niveles para prevenir, tratar y controlar la diabetes son fundamentales para reducir la carga de la diabetes, particularmente para este grupo de personas adentro de las poblaciones especiales y vulnerables que tienen características únicas que los afectan a ellos específicamente acerca de su cultura y lingüísticamente. Somos en esta ocasión una organización de 14, un grupo de 14 organizaciones nacionales de capacitación y asistencia técnica, que conformamos el grupo de trabajo de diabetes de poblaciones especiales y vulnerables. Nuestra meta es involucrar a los centros de salud, a las asociaciones de atención privada, primaria y las redes controladas de centros de salud para aumentar el conocimiento de cómo poder ayudar a nuestra población a manejar la diabetes. La serie nacional de aprendizaje de este otoño está siendo patrocinada por HRSA y es para obtener información acerca de nuestra serie nacional de aprendizaje sobre la diabetes. Puede visitar nuestro sitio web chcdiabetes.org. Aquí tenemos el grupo de 14 organizaciones que forman parte de nuestro grupo de trabajo. Puede averiguar más de ellos y de todos los esfuerzos que tenemos en conjunto en nuestro website. Este es el cuarto de una serie de 4 webinars, sesiones que se han hecho a través de este último mes. Y al día de hoy estaremos escuchando acerca de la continuidad de la atención de diabetes, cómo abordar el control de la diabetes durante un desastre. Un poco de detalles de manejo de Zoom. Estamos ahorita, a medida entraron a la presentación, están en silencio. Si quieren ustedes participar, pueden hacerlo a través del chat. El chat pueden escribir directamente preguntas o pueden hacerlo también a través del Q&A de preguntas y respuestas. También pueden bajar y subir su mano. No tenemos ningún interés creado, real o percibido que se relacionen con esta presentación y no tenemos ninguna relación con compañías farmacéuticas, fabricantes de dispositivos biomédicos y otras corporaciones cuyos productos o servicios estén relacionados con áreas terapéuticas pertinentes. En esta ocasión, este seminario les da la oportunidad de obtener educación continua de enfermería por la Comisión de Acreditación de American Nurse Credential Center. Para poder obtener este certificado de educación continua, debe completar el survey al final de esta presentación y atender a la presentación para poder recibir su certificado en aproximadamente un mes de tiempo. Si tiene preguntas o respuestas, puede comunicarse. El enlace de la evaluación está en pantalla. También lo pondremos al final. Y solamente una observación
de que a medida ustedes ingresen, pueden seleccionar el idioma, ya sea español o inglés, como se sientan más cómodos haciendo el survey, el cuestionario. El COVID y la diabetes, todos sabemos que las personas con diabetes no tienen más posibilidades de contraer COVID que la población general. Las personas con condiciones médicas crónicas subyacentes como enfermedades cardíacas, pulmonarias o diabetes parecen tener un mayor riesgo cuando no están controlados. La diabetes, si está controlada, el riesgo de enfermarse gravemente por COVID es aproximadamente el mismo de la población general y pueden obtener mayor información en los recursos detallados. Al igual, pueden encontrar recursos en el Centro de Recursos del Clearinghouse de HRSA y eso va a ir incluido en la presentación que se les enviará al final. El día de hoy tenemos a 4 diferentes personas que son parte de la facultad apoyando hoy. Está José León, que es el Chief Medical Officer de NCHPH. María Bustamante, que es la Diabetes Program Manager de NCFH. Julian Hopwell, que es la directora de Educación y Comunicaciones de MCN, y Teresa Lyon Clampett, que es la Senior Program Manager de NCN también. Son 3 organizaciones presentes y tenemos el gusto hoy de tener a 2 invitados especiales. Contamos con la presencia de Lois Wessel. Es profesora de la Escuela de Enfermería y Estudios de Salud de la Universidad de Georgetown. Ella practica clínicamente en CCIH y Wellness en Silver Spring, Maryland, con un enfoque a la salud de inmigrantes y refugiados. También contamos el día de hoy con el doctor José Rodríguez, quien ha trabajado en el Hospital General Castañer, un centro de salud calificado federalmente desde que terminó su residencia como médico familiar en 1990 y ha sido director médico desde 2003. Él también ha participado en numerosos proyectos clínicos y de investigación y tenemos su valiosa colaboración el día de hoy y su valiosa experiencia. Y los dejo ahora con una de nuestros invitados especiales, Luis. Muchas gracias, María. Es un placer estar aquí con ustedes y ya sabemos que ustedes han tomado un poco de tiempo fuera de su horario muy ocupado en sus clínicas para estar aquí con nosotros y estamos muy agradecidos que están compartiendo una hora con nosotros. Hoy vamos a discutir el impacto de las emergencias en salud pública, específicamente con las personas que tienen diabetes. Vamos a describir estrategias de planeamiento de emergencias para personas diabéticas. Vamos a identificar materiales de apoyo para ustedes, los profesionales de salud, para ayudar a personas que tienen diabetes. Entonces, como el enfoque de hoy es sobre los desastres, quiero que pensamos en un momento del hecho que no hay ninguna definición exacta de qué es un desastre. La situación o la definición puede variar dependiendo del contexto. Una de las cosas que pienso de la vida mía, como vivo en las afueras de Washington, D.C., es el día de 9/11, cuando todo cerró en la ciudad. Y pensando en un diabético que necesitaba ir a la farmacia o un niño que necesitaba pañales, todo estaba cerrado y estamos viviendo los impactos de 9/11. Es una situación de desastre que nosotros tuvimos que puede ser diferente que en otra comunidad que estaban sintiendo lo del 9/11, pero no estaban viviendo tan cerca. Todos los desastres afectan la estructura social y crean barreras a un funcionamiento normal. O sea,
Entonces, si una persona está acostumbrada a hacer una cosa, no se lo puede hacer. Afecta dónde consiguen su comida, cómo van a viajar de un lugar a otro lugar. Tiene consecuencias físicas, tiene consecuencias emocionales, psicológicos. Ya sabemos que muchas personas tienen desastres de su niñez y cuando sucedió otro desastre de adulto pueden tener recuerdos de lo que pasaban en su niñez. Entonces los impactos de un desastre son tan fuertes, pero lo que nosotros podemos hacer a las comunidades en las cuales trabajamos es ayudar a nuestros clientes, nuestros pacientes, estar preparados en cuanto a los desastres. Y hablando en la siguiente de enfermedades infecciosas como COVID-19, como mencionó María anteriormente, yo creo que eso ha sido un desastre en algunos lugares cara a cara, por ejemplo, la gente que estaban trabajando directamente con pacientes que tenían COVID. Y también un desastre para todo el mundo que perdió su trabajo, por supuesto que perdió un familiar, incluso para la gente que tiene efectos post-COVID, o sea, que están viviendo ya recuperándose de COVID, pero todavía tiene problemas de salud debido a eso. Eso es solo una de las enfermedades infecciosas que es emergente. Y si veamos este gráfico de brotes de enfermedades virales del siglo XXI, y estos solo son los virus, eso no habla de los terremotos, de marea roja, de otras enfermedades, otros desastres ecológicos. Esta habla solamente de los virus que están pasando de persona a persona. Lo que a mí me da cuenta cuando veo eso es que en los últimos, digamos, 10 años, más o menos, si veamos a 2012, donde está la rayita anaranjada que dice MERS-CoV, bajo esta línea están un montón de enfermedades que incluyen dengue, zika, ebola, chikungunya, fiebre amarilla, y por supuesto COVID, que es la última al final que dice SARS-CoV-2. Y para mí lo que señala eso es que estamos viviendo en un mundo donde hay mucho más enfermedades virales. Antes fue cada 2 años, cada 3 años, duraron poco tiempo y ahora pasan más a menudo y pasan por más tiempo. Y hay un montón de razones que podemos hablar en otro día sobre por qué hay tantas enfermedades ahora, pero bien es cierto que todos los cambios climáticos, los cambios de cómo está viviendo la gente, dónde está viviendo la gente, cómo están produciendo la comida y también cómo ya somos un mundo muy pequeño, podemos subir un avión y ir de Washington DC a África en un día, estamos todos muy interrelacionados, pasando enfermedades y todavía no estamos dando a las personas lo que necesitan para no infectarse con ciertas enfermedades como buena atención de salud, agua, etc. Hablando de los desastres naturales, una de las que pensamos mucho, y yo sé que tenemos compañeros aquí como el doctor Rodríguez de Puerto Rico, uno de los desastres naturales que pensamos mucho, especialmente para la gente que están viviendo en ciertas áreas como el Caribe, es del huracán. Una cosa interesante de un huracán es que ya sabemos días o épocas anteriormente que ya vino un huracán, o sea, está la estación de huracán. Entonces, hablando de punto de vista de prevención, ojalá que ya tengamos suficiente conocimiento de los huracanes para prepararnos de antemano. Sabemos que los huracanes pueden afectar la vivienda, el transporte, el agua, la electricidad, toda la habilidad de un hospital o una clínica a funcionar, problemas con equipo eléctrico que tocan, pero alambres que son vivos, que traen electricidad, pueden causar un desastre y toma mucho tiempo para reparar las líneas de electricidad cuando se caen. Entonces, cuando sucede un huracán, puede ser un desastre de
la vida cotidiana, así como la vida del largo plazo, que toma mucho tiempo para llegar a la situación donde las personas tienen agua, tienen luz, tienen un hogar saludable. Igual las inundaciones que pasan generalmente después de un huracán. Pero pueden suceder por otras razones, no tiene que haber un huracán, ya todo lo que hemos hecho de construcción, de maneras de sembrar comida, hemos afectado la estructura en sí de la tierra y muchas veces hay inundaciones muy intensos. Recientemente, hace como 3 o 4 meses, en la ciudad de Filadelfia, hay comunidades que se llenaron igual como esto que se ve en la foto después de una lluvia muy fuerte. Entonces, eso es otra cosa que pueden suceder, pero ya como dije con los huracanes, generalmente hay preparación de antemano, uno sabe que viene un huracán. Con las inundaciones a veces no saben, y igual con los terremotos, pasen de repente, uno no se sabe que viene un terremoto. Por supuesto, nos preocupamos de los familiares, los amigos, cuando no hay líneas de comunicación, no sabemos que un edificio fue afectado en el centro donde trabaja un tío, un amigo, un vecino. Entonces, además de los daños físicos que causa a las personas que están en el terremoto, tanto con su lugar de vivienda, así como con sus casas, las emociones de preocuparse de la gente en su vida también pueden causar problemas específicos. En un momento voy a hablar de cómo todo eso afecta a la diabetes. No quería que ustedes pensaran que no estamos enfocando en la diabetes, porque hay cosas que se pueden hacer con sus comunidades para prevenir desastres médicos y desastres emocionales. Otra cosa que vemos mucho ahora en los Estados Unidos, en la parte, yo sé que hay gente de California, del estado de Washington, del estado de Oregon, son los incendios forestales, que no tenemos la capacidad en cuanto a la cantidad de bomberos y los equipos para tratar todos los incendios que suceden. Y sabemos que aún que uno no está viviendo tan cerca de un incendio, el aire se pone mal en muchas partes. Durante uno de los incendios muy grandes en California, aquí al otro lado del estado, perdón, al otro lado del país, en Washington, nosotros sentimos la polución y lo que estaba en el aire después de los incendios en California. Cuando yo hablé de las inundaciones, los terremotos, estas son cosas que pasan de repente, pero también hay cosas que son desastres, pero son de largo plazo. Y uno de los que yo pienso mucho es la sequía. Igual con todas las prácticas de sembrar, de construir, no siempre hemos respetado la madre tierra y hay falta de lluvia en ciertos lugares, mientras hay sobrecantidad de lluvia en otras partes. Entonces estamos llegando a ciertos lugares donde hay mucha sequía. Eso está sucediendo en Centroamérica, en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. Entonces tienen productos que cultivaban para dar de comer a su gente que ahora no pueden cultivar. Y eso muchas veces es una de las causas de la situación de refugiados. Todos los cambios climáticos, y la siguiente, Jillian, los cambios climáticos llegan a un punto donde no hay suficiente comida. En ciertas comunidades la gente se pelea por la comida, ciertas culturas, ciertas grupos de personas se pelean por la misma tierra porque todo el mundo tiene que dar de comer a su gente, y esa es una de las causas de los refugiados que están saliendo de todas partes ahora. Están afectando la situación en que yo sé que estamos viendo en los Estados Unidos. La gente tiene que salir de su país porque simplemente no hay comida. Las condiciones no son adecuadas para sembrar comida y llegan a buscar el bien de su familia y su futuro, porque un desastre es la situación
en que vivan. Entonces, una de las cosas que nosotros queríamos saber es cuáles son los desastres naturales o desastres de salud pública que ustedes han visto en su comunidad. ¿Cuáles son las cosas su organización ha enfrentado que ha causado algún problema de salud que tiene que ver con la diabetes o con cualquier otra cosa? Y se puede ir otra vez a www.menti.com, creo que está en el chat. Y así que veo mucha gente está viendo lo de huracán. ¿Qué más? Yo creo que cualquiera que está trabajando en salud está viendo epidemias de enfermedades infectuosas. Una de las cosas que estaba hablando con el equipo antes de empezar es la cantidad de garrapatas que tenemos por aquí ahora, que antes las garrapatas se morían en el frío, pero ahora que no tenemos inviernos tan frío, no se mueren, y hemos visto muchas enfermedades de la garrapata que se llama Lyme disease, la enfermedad de Lyme. Ustedes sí están hablando de sequía, calor o frío extremo. Ya sabemos que con los trabajadores agrícolas que están trabajando con el calor intenso y además la protección que deben usar, eso puede causar muchas enfermedades de la piel, otras enfermedades, epidemias. Y tenemos un poco de otro, y me gustaría saber qué es el otro, entonces si lo pueden poner en el chat para saber. También tenemos respuestas en el chat, se refieren a incendios, erupciones volcánicas. Sí, yo veía que había una gente de Hawái que estaban acá al principio, y sí, y cuando hay una erupción volcánica pone un tipo de yo no sé cómo se dice, algo en el aire que afecta a los niños o a los adultos que tienen asma, etc. Entonces ya veo que tenemos casi un poco de todo acá. Voy a pasar la palabra a Dr. Rodríguez, que va a hablar de los problemas psicológicos y sociales, económicos, etcétera, de los desastres, y después vamos a hablar más de cerca sobre algunas cosas de lo que ustedes pueden hacer para prepararse y para preparar su comunidad. Gracias, Luis, y un saludo a todos. Espero que todos estén bien. Vamos a hablar de la diabetes en general, y vamos a entrar en algunos puntos de la diabetes, cómo prevenirla y qué tenemos que hacer en caso de desastre, y cómo prevenir, cómo aprender a protegernos en caso de desastre. Pero los detalles exactos los vamos a hablar después, cuando demos los otros simposios, que luego le van a informar cuándo van a ser, las fechas que van a ser las otras etapas, y ahí entraremos en detalle de cada área. Ahora, inicialmente, pues les voy a hablar de las consecuencias de los desastres como tal, ¿verdad? Como vimos anteriormente lo que dijo Luis, pues tenemos impactos negativos en el área psicológica, social, económica, política, ambiental y física, prácticamente en todo. Pero en general vemos que a todos nos afecta una serie de situaciones, como el deterioro del ecosistema. O sea, no hay carreteras, hay inundaciones, no hay transportación porque los vehículos no pueden pasar, la gasolina no puede llegar, la accesibilidad a los servicios, no se puede llegar a las clínicas, a sus médicos, la disponibilidad de los medicamentos, las farmacias están cerradas, se les perdieron los medicamentos a los pacientes, no hay quien le dé receta, hay pérdida de ingresos, no hay trabajo, no pueden generar ingresos, la comunicación con la familia, con el gobierno, con las diferentes áreas del gobierno para pedir ayuda también está afectada porque no hay comunicación. El dinero en efectivo, no hay ATH, no se pueden utilizar tarjetas de crédito, los alimentos, no hay supermercado donde comprarlo. En caso de agudo, pues ahí nos complicamos más porque se dañan las estructuras y los alimentos se afectan y no se pueden conseguir. En el caso de los huracanes, pues podemos prepararnos antes, pero en las otras situaciones, pues no hay forma de prepararnos, y esto pues causa desnutrición.
vivienda, pérdida de los hogares, hay pacientes que no tienen donde vivir, que son los que están en la calle, duermen en las calles. Eso pues tienen más problemas todavía, y si son diabéticos, peor todavía. No hay electricidad, pues no hay donde cargar los equipos, ni el celular, ni los equipos para cargarlos. El agua potable, pues afecta también, al no haber electricidad, también se afecta el agua potable que no llega a los sitios. Y si no tenemos acumulada agua que sea potable, pues vamos a tener deshidratación. Y si no seguimos la deshidratación, que nos afecta todas las enfermedades crónicas, pero también si tomamos agua de otras áreas, pues podemos tener enfermedades infecciosas. No hay educación porque no hay Zoom para coger clases, no se pueden ir a las escuelas, no se puede ir a la universidad. Hay discriminación contra trabajadores agrícolas, contra inmigrantes, contra las personas de color o de otras nacionalidades. Hay un deterioro de las enfermedades crónicas, el hipertenso, el diabético, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Se afecta también por lo general. En el caso de los diabéticos, pues queremos presentarles a ustedes qué sucede en estos casos de enfermedades crónicas, de desastres. O sea, el diabético, si se descontrola y está mucho tiempo descontrolado, vemos que van a haber complicaciones. Y estas complicaciones son bien, a la larga, son problemáticas para la familia como para el paciente. Vemos que hay complicaciones oftalmológicas donde se afecta la vista y hay retinopatía, hay glaucoma, y esto al final, si no hay control, puede terminar en ceguera, complicaciones vasculares que causan infartos cardíacos, derrames cerebrales, hay problemas vasculares periféricos que pueden causar amputaciones, hay problemas renales, que hay enfermedades renales crónicas, si necesita diálisis, pues no hay donde ir a darse la diálisis. En el caso de acá de Puerto Rico, ha habido, donde yo vivo y donde yo trabajo, que es en el área montañosa, el área central, cuando hubo el huracán no había forma de la gente salir a darse la diálisis, estaba una semana o 2 semanas sin darse la diálisis, y ustedes saben las consecuencias de eso. Pudimos conseguir helicópteros que vinieran a buscar los pacientes para llevarlos a centros de diálisis, pero los dejaban allí y no los traían, pues entonces la gente no quería ir. Hay problemas de proteinuria, que se pierden las proteínas, y ustedes saben las consecuencias de eso, ¿verdad? De lo que causa. Hay problemas neurológicos, que el paciente no siente las extremidades, no siente las piernas, le causan úlceras, y eso lleva a amputaciones. O sea, todas estas consecuencias son como resultado de un pobre control de la diabetes. Que esto ocurre en caso de desastre, si hay pobre orientación y hay pobre ayuda a los pacientes. ¿Cómo podemos servir mejor a los pacientes con diabetes u otras enfermedades crónicas durante el desastre? Acuérdense que diabetes, hipertensión prácticamente van de la mano, y al haber alguna complicación en uno, se complican las dos. Lo principal que tenemos que hacer es la prevención. Prevención, y enseñarle a los pacientes a cómo manejar su diabetes y cómo prevenir que hayan complicaciones de la diabetes. Y ese es el trabajo de nosotros, los médicos, de las enfermeras, de los promotores de salud. Y no esperar que haya un desastre para empezar a orientarlo y educarlo. Tenemos que empezar a educarlo desde antes, desde ayer. Como decimos, empezar a educarlo. Como enseñó Luis, muchas enfermedades virales que causan muchos problemas, y ahora miren el COVID, todos los problemas que han causado, que ha habido lockdown, cerrado, tuvimos un mes cerrado acá en Puerto Rico y no se podía salir. O sea, entonces, si no está preparado el paciente en ese momento, pues va a tener muchos problemas, y ese es el trabajo de nosotros de ahora en adelante, o desde ayer, empezar a documentar. Vamos a hablar de documentos, eso los voy a mencionar ahorita los detalles, la disponibilidad de los medicamentos y el uso de los medicamentos, cómo aprender a utilizarlos en forma efectiva, la insulina, cómo trabajar con la insulina, especialmente si son diabéticos tipo 1, ¿verdad? Que no tienen otras opciones. Pues la insulina, vamos a hablar ya mismo. La dieta, pues Luis le va a hablar más adelante sobre la dieta de los pacientes, especialmente aquellos en casos de desastre.
citas médicas, no hay citas médicas, no hay teléfono, no hay forma de comunicarse. O sea, que tienen que estar bien orientados para poderse cuidar. El cuidado de las heridas, lo mejor es que no hayan heridas, pero en estos casos que hay desastres de huracanes, terremotos, pues hay heridas, porque las pacientes se van a defender y van a proteger sus propiedades, sus cosas, y lo más seguro van a haber muchos pacientes con heridas. Aquellos pacientes que tienen úlceras en la piel, pues ya tienen que saber cómo se van a tratar en la casa, porque no hay sitio donde ir para cuidarse. O sea, es bien importante mantener esa piel saludable. El monitoreo no solamente es el monitoreo del azúcar, hay otro tipo de monitoreo que tenemos que seguir. Hay que hacer ajustes a la dieta, porque acuérdense que cuando hay problemas de desastre y no hay alimentos, pues que el ejército nos trae alimentos, pero esos alimentos que nos traen son altos en calorías, porque son alimentos que uno come una vez al día para que te dure todo el día. Por lo tanto, tenemos que tener más control. No podemos comer ese alimento, desayuno, almuerzo y cena, porque entonces vamos a estar en unas calorías bien altas y unos carbohidratos bien altos en el cuerpo y nos complica la vida. Identificación y manejo de hipoglicemia, eso es bien importante. No solamente la hipoglicemia, la hiperglicemia también. Tenemos que identificarla, porque ambas se parecen. ¿Y qué podemos hacer? Porque no hay transportación, no hay servicios de salud disponibles. O sea, tenemos que aprender a manejarlas en la casa. Hidratación es bien importante, y si es con agua potable mejor, porque si empezamos a utilizar agua de los ríos o de otras fuentes, pueden aumentar este riesgo de contaminación, de leptospirosis, de gastroenteritis aguda, ¿verdad? Entonces eso nos va a complicar la existencia. La falta de electricidad, pues no va a haber nevera o frigoríficos para tener carne disponible, eso se va a dañar. Hay otros alimentos que necesitan la temperatura. La insulina usualmente se recomienda que esté en la nevera, ¿verdad? Que tenemos que estar preparados para eso. Van a haber generadores eléctricos, esto hay que saberlo utilizar, porque si además de ser diabético tiene enfisema o tiene fibrosis pulmonar o asma, eso le puede complicar su condición, además de la diabetes. Todos tenemos un plan de emergencia, pero siempre lo dejamos para último. Todos lo dejamos para último y no tenemos a dónde acudir. La vacunación es bien importante, y antes de que ocurra algún desastre, no esperar que ocurra un desastre para empezar a vacunar a las pacientes del tétano contra influenza, porque ya eso se tarda en trabajar y ya deberíamos tener ya la inmunidad para protegernos. Siguiente. De todo esto vamos a hablar bien en detalle luego, ¿verdad? Aquí tenemos la parte vamos a hablar de documentación, farmacia, monitoreo del hogar y otras preocupaciones clínicas, nutrición, ejercicio y salud mental, principalmente ahora rapidito, pero después vamos a entrar en más detalle. Próxima. En el caso de los documentos, ¿verdad? Además de tener la lista de teléfono y las direcciones y aquellas identificaciones y tarjetas importantes, es bien importante tener el historial médico, porque podemos saber que somos diabéticos, pero tenemos que saber si tenemos alguna otra enfermedad como lupus, artritis reumatoidea, somos alérgicos a algún medicamento, alguna comida. Eso es bien importante. El historial de las medicinas, aquellas que no toleramos, aquellas medicinas que estamos utilizando por las dosis. En caso de una emergencia necesitamos tener esto. Y esto lo que hacemos es que le tenemos, además de los medicamentos, las libretas y los números de cuentas de banco para casos de emergencia. Esto lo podemos hacer con el celular. Debemos tener un folder que podamos tener la lista de teléfono, las direcciones, ¿verdad? Sacar una foto o escanear el historial médico, los medicamentos que tenemos, las tarjetas de los bancos, ¿verdad? Tenerlas en caso de que haya una emergencia, poder tener y poder defendernos y poder identificarnos ante los demás. Esto lo podemos tener, además de la computadora, tenerlos en unas tarjetitas, en unas bolsas plásticas como las de Ziploc, que no se mojan ni se dañen. Siguiente. Tenemos la farmacia, ¿verdad? Que no hay farmacia, no hay planes médicos, no hay médicos que den las medicinas. Por lo tanto, tenemos que tener la farmacia, aunque sea para 5 o 6 días próximos. Debemos tener los medicamentos para por lo menos una semana o 2 semanas. Y hay que almacenarlos en lugares seguros, además de tenerlos identificados. No, para atrás, la anterior. Debemos tenerlos identificados
con los nombres y cómo los utilizamos por si acaso hay algún problema, tenerlos en sus botellas sellados, tenerlos en una bolsa de Ziploc y en un lugar seguro, en una maleta o algún otro lugar seguro que podamos tenerlo en caso de la emergencia, poder cargar con ellos y seguir caminando. Próxima. En el caso de la insulina, pues lo ideal es que la tengamos en la nevera, ¿verdad? A temperatura de nevera. Pero en estos casos que no hay nevera, que no hay electricidad, pues lo podemos tener en agua a temperatura ambiente, en agua de la pluma, agua de fresca, echarle la botellita de la insulina. O sea, no tenerla en un área de mucho calor y ni mucho frío. Solamente tenerla en un área fresca. Y esa nos va a durar alrededor de un mes, esa insulina. No tenemos que botarla, que mucha gente para el huracán y para los terremotos botó la insulina porque la habían dejado fuera de la nevera y después no había dónde comprar. Y entonces pues se complicaron la vida porque se la dañaron las insulinas. O sea que la podemos tener en agua fresca y en un lugar fresco. Y en estos momentos del cambio climático, que hace mucho calor o hace mucho frío, pues tenemos que tenerla en un área segura para protegernos. Siguiente. Y el agua potable es bien importante porque si usamos agua, cualquier agua que no sea potable, podemos tener muchos problemas. Podemos tener la gastroenteritis, imagínense, gastroenteritis, leptospira y otras enfermedades, y el tick disease, como dice, Lyme disease, como dice Luis, también sabe que tenemos que tener el agua potable para beberla y para mantener estos pies hidratados, porque un diabético que no se hidrate bien le va a complicar la diabetes, se la va a alterar. Y en pacientes diabéticos necesitamos estar bien hidratados para que el riñón trabaje, además de recibir el golpe del azúcar descontrolada, que el riñón pueda trabajar y tenga buena hidratación y pueda eliminar azúcar y protegerse el riñón para que no se dañe. Siguiente. En el caso de los monitoreos en el hogar, siguiente, no solamente es el monitoreo de la sangre, del azúcar con un glucómetro, también debemos hacer monitorear la presión, velar los pies, porque si no sentimos bien, podemos tener úlceras, tener raspazos. Yo tuve un paciente que tuvo un vidrio enterrado en la parte del pie 5 días y se dio cuenta porque la esposa sentado viendo en la sala, sentado levantó los pies y encontraron que tenía algo. Cuando vos tenía un vidrio y ya estaba infectado, perdió el pie porque no sabía ni que tenía eso, ¿verdad? El peso hay que mantenerlo, no es que pasar hambre y tener desnutrición, hay que mantenerlo un peso. Sabemos que la comida puede estar limitada, pero entonces tenemos que controlarla con los medicamentos. También la higiene oral es bien importante. ¿Sabe? Que tenemos que cepillarnos los dientes, lavarnos, jugarnos la boca, ¿verdad? O sea, con líquidos para la boca, para limpiarnos y matar bacterias en la boca. O sea que la dentadura se puede perder fácilmente y ya hay estudios que dicen que poca higiene oral aumenta el riesgo de ataques al corazón, y si son diabéticos, pues el riesgo de tener problemas orales son más altos. Por lo tanto, el riesgo de tener un ataque al corazón es mucho más alto si no hay una buena higiene oral. Siguiente. O sea que el monitoreo es principal en muchas cosas. Entonces, como vamos a ver diferentes problemas, debemos entrenar a nuestros pacientes que si no hay alimento o hay falta de alimentos, pues hay que ajustar los medicamentos. O sea, no podemos seguir tomando los mismos medicamentos y poniéndonos la misma cantidad de insulina si vamos a comer la mitad o la mitad de lo que comemos siempre. ¿Por qué? Porque eso va a causar que haya ataques de hipoglicemia. Tampoco podemos bajar la insulina y comer más, porque entonces va a haber hiperglicemia y vamos a empezar a orinar más y va a haber deshidratación y se va a afectar el cuerpo, los diferentes órganos del cuerpo que son importantes. O sea, tenemos que ajustar los medicamentos, ya tenemos que aprender a ajustar los medicamentos. Menos alimentos, menos insulina, menos medicamentos. Más, si hay menos insulina y hay menos medicamentos, sabemos que entonces tenemos que ajustar los alimentos al revés. Si hay más alimentos, pues tenemos que ir aumentando la insulina. Si tenemos el monitoreo, pues lo vamos monitoreando con los glucómetros. Si no lo tenemos, pues tenemos que monitorearlo con la clínica. Orina mucho, te da mucha sed. O sea, tenemos que aprender a manejarlo así. O sea, comer menos si no tienes acceso a los medicamentos, especialmente si usamos insulina, en aquellos casos de los pacientes con diabetes tipo 1 que no tienen otra opción, que solamente es insulina. Y la hidratación es bien importante.
Siguiente. En el cuidado de herida, lo mejor es tratar de cuidarse, ¿verdad?, de no tener ninguna herida. Si no hubiera remedio, lo más importante es limpieza, ¿verdad? No es que nos damos un tajo en el pie, ir al río a lavarnos el pie y caminar descalzo, porque en el río, más arriba de un río o de un lago, pueden haber tirado animales que hayan muerto y entonces se contamina el agua. Y al contaminarse el agua tenemos una herida, pues entonces se contamina más la herida. Y una herida contaminada puede pasar a la sangre, puede pasar al hueso y haber problemas de amputaciones después. O sea que si tenemos hinchazón, la piel está roja, hay supuración de herida, además de mantenerlo en limpieza, hay que buscar la forma de tener una asistencia médica para tener el tratamiento adecuado y usar los antibióticos de forma adecuada. Siguiente. O sea, lo principal es la prevención y manejo de enfermedades infecciosas, como le mencioné. O sea, si sabemos que solamente tenemos agua de río, esa agua debemos calentarla, debemos hervirla por los 10 minutos reglamentarios. Se le puede echar hay una mezcla que se le puede echar Clorox, que lo vamos a discutir más tarde, a cada galón de agua, o sea, para limpiarla y poderla utilizar para beber y utilizar como agua potable y utilizarla para hacer otras tareas de la casa o de la ropa o bañarnos y, eso, y tratar de no usar mucho detergente en los ríos porque también contaminan y dañan el agua y la dañan más adelante de los que siguen después porque no podemos tirar basura, tirar animales muertos. O sea, tenemos que manejar y prevenir las enfermedades infecciosas, principalmente las gastroenteritis, las conjuntivitis, las escabiasis, las Lyme disease, todas esas enfermedades tenemos que prevenirlas. Siguiente. Algo que dejamos para último, hemos aprendido en los últimos años, es que la vacunación se limita. Porque se limita porque si no tiene plan, que si el plan médico no lo cubre, si no hay dinero en el gobierno para vacunar. Pero vemos que cuando ocurre un desastre, aparece el dinero y aparecen las vacunas. Pero las vacunas tenemos que ponérnoslas antes de que ocurra algún problema, sea ambiental o natural o físico. ¿Sabe? Porque si esperamos que nos pongamos la vacuna de influenza después que haya un desastre, pues se va a tardar y va a haber complicaciones. O sea, tenemos que vacunarnos contra el tétano, la pulmonía, la influenza, los niños ponerle toda la serie de vacunas ahora del COVID. O sea, no esperar que un familiar de la casa tenga COVID para entonces asustarse para ir a ponerse la vacuna, porque la vacuna se tarda de 2 a 3 semanas en trabajar y empezar a crear la inmunidad. Y el paciente que tiene COVID ya 4 o 5 días antes de presentar los síntomas ya está contaminando. O sea, tenemos que hacer prevención, tenemos que ser precavidos y ayudarnos. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes. Enseñarlos a que se protejan y protegerlos a todos y tanto nosotros como a ellos. Siguiente. Aquí vemos la parte de la hipoglicemia, vemos toda la identificación de los síntomas, temblores, nerviosismo, escalofrío, ¿verdad? Palpitaciones, eso lo vamos a cubrir bien después. El manejo de hipoglicemia, si usted tiene la duda que tiene hipoglicemia, ponga el azúcar debajo de la lengua. Si el paciente está inconsciente, no le dé nada para drogar porque se va a ahogar, entonces va a tener una pulmonía. O sea, hay pastillas de azúcar, hay pastillas que se disuelven. Si va a comerse algún dulce que sea una paleta, no puede ser bombón porque se puede ahogar. O sea, es bien importante identificar. De la misma forma que haya un bajón de azúcar, es mejor identificar también que haya una azúcar alta, que esté alta, ¿verdad? Y porque puede tener prácticamente los mismos síntomas, tener mareo, estar nervioso, estar irritable porque puede estar alta. Si hay la duda, lo mejor es ponerle azúcar debajo de la lengua. Y si el azúcar debajo de la lengua, si tiene una hipoglicemia, le va a ayudar a subirla, va a mejorar. Si tiene 500 de azúcar, ponerle azúcar debajo de la lengua, le va a subir a 550, no le va a hacer nada. O sea, no lo va a mejorar ni lo va a empeorar. Siguiente. Pero después lo vamos a discutir en detalle. La falta de electricidad, ¿verdad? Las baterías desechables siempre debemos tener en la casa, los equipos bien cargados. En el área donde yo vivo, pues el hospital que tenía generador, pues servía de un área para que los pacientes vinieran y cargaran sus celulares, cargaran sus equipos, se dieran las terapias respiratorias, se monitoreaban el azúcar en el hospital. O sea, servíamos de un lugar para que el paciente pudiera venir
a cuidarse. La luz, los cargadores solares, todas esas cosas tenemos que tenerlas disponibles, las linternas solares o las linternas de batería, radios portátiles son bien importantes también porque podemos conseguir la información y mantenernos informados de todo lo que está ocurriendo. Siguiente. Y algo bien importante, acuérdense que no va a haber mucha carretera, no va a haber teléfono en caso de un desastre. O sea, el servicio de transportación va a ser bien complicado, por lo menos los primeros días. Por lo tanto, debemos tener gente entrenada en diferentes áreas que sepan de emergencia, que sepan cómo cuidar una herida, cómo limpiarla. Tenemos que empoderar a las comunidades para que las comunidades puedan conocer a su gente y sepan quién es enfermero, quién es electricista, quién trabaja en el agua, quién puede tener gasolina en el hogar, quién tiene generador, quién puede ayudar. ¿Verdad? Que nos ayudemos entre todos, porque la única forma de salir adelante en caso de un desastre es que la comunidad esté empoderada y nos podamos ayudar entre todos nosotros. Por ahora le paso la conferencia a Luis. Después recuérdese que vamos a hablar de todo esto en detalle en las próximas actividades. Gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Y voy a seguir y hablar de la nutrición, el ejercicio y la salud mental. Pero quería señalar que creo que el doctor Rodríguez habló de muchas cosas muy importantes, que para mí todo tiene que ver con la prevención, que ya sabemos que todos nosotros que trabajamos en la atención primaria en salud creemos en la prevención. Y lo que él mencionó que tiene que ver con la comida también es cómo estar preparada. No queremos que ninguna persona, ningún diabético está en un desastre sin estar preparado, que las baterías para la maquinita, suficiente insulina o medicina para aguantar unos días, etcétera, cuando no hay camino, no hay transporte, no hay electricidad, etcétera. Y una de las cosas que tenemos que pensar es tener comida saludable. Muchas veces en los lugares de refugios hay comida de lo que sea, comida enlatada que puede tener mucha sal, comida de la calle que puede tener mucho azúcar, cualquier comida que no es saludable. Entonces, todos los diabéticos, por si acaso hay una emergencia, debe tener a la mano una comida que tiene proteína. Entonces, queremos hacer un poco de una lluvia de ideas de cuáles son buenos alimentos para los pacientes diabéticos que no se echan a perder. Por ejemplo, sabemos que un huevo cocido es buena proteína, pero cuando una persona está huyendo, no van a sacar un huevo crudo y una panita con agua para poder hervirlo y preparar un huevo cocido más adelante. Entonces, ¿cuáles son comidas que pueden tener la gente en su casa que no son, qué sé yo, papas fritas? O cosas que pueden tener a la mano para, en caso tienen que huir, junto con su maquinita para chequear el azúcar. Y si se van a www.menti.com otra vez y ponen el código que se ven allá, 9529-3242, vamos a hacer una, creo que se llama como un nube de ideas, de cuáles son las ideas que pueden traer. Y por supuesto, la foto anterior les da alguna idea de una comida saludable que tampoco no está cara, que pueden tener a la mano. Nueces, eso. ¿Qué más? ¿Cuáles son algunas verduras o aún frutas que no es, o garbanzos, queso, maní, que es un tipo de nuez? Sí. ¿Qué más? Granos o frijoles en lata. Ajá. Y recuérdense que atún enlatado, algunas verduras no tienen que estar en el refri todo el tiempo, entonces alguien puso zanahoria. Estas son cosas muy fáciles y yo creo que cuando yo veo a todo esto, ninguno de estos tiene que estar en el refri y ninguno es muy caro. Tenemos maní y maní, entonces ya sabemos que comer maní es bueno.
así como almendras, nueces, granos o frijoles en lata, tal vez algún pan, que por supuesto un carbohidrato, por un pan que tiene mucha fibra, semillas de pipián, semillas de, ¿cómo es que se llama? Girasol. Estas son cosas fáciles que se pueden llevar. Entonces, como parte de nuestro trabajo con nuestros clientes en cuanto a ayudarles a prepararse. Muchas veces cuando hablamos de la preparación para un desastre, hablamos de que hay que tener agua listo. Y doctor Rodríguez habló de eso. Hay que tener suficiente medicina. Hay que tener una lista por escrito de todas sus medicinas. Todo eso sí, está bueno. Pero también para los diabéticos tenemos que recordar que tiene que tener comida disponible, comida adecuada para los diabéticos. Ya sabemos que si una persona está tomando insulina, o para cualquiera, que la insulina es una hormona, y si todas las emociones están un poco fritos por el desastre que sucedió, el azúcar puede subir, y si una persona no está comiendo, pero está todavía usando la insulina o tomando la medicina, pero no está comiendo, el azúcar puede bajar. El doctor Rodríguez habló de qué hacer en cuanto al azúcar baja o en cuanto al azúcar alta, pero debemos estar en cuenta que cuando hablamos con los pacientes lo que deben llevar en cuanto a la nutrición, y si se pueden cuando están huyendo tener su maquinita, ya van a saber un poco más información y van a saber qué hacer, comer cosas para subir el azúcar o usar más insulina para bajar el azúcar. Cuando uno está viviendo un desastre, muchas veces no sabemos qué pueden hacer en cuanto al ejercicio. Y por supuesto, cada desastre es diferente. Puede ser que la gente está huyendo, está caminando y caminando y caminando millas en el campo, en la selva, y están haciendo su ejercicio. Pero muchas veces lo que hemos visto son gente que están viviendo en algún hogar de refugiados por un tiempo, que sea un tiempo de corto plazo o que sea un tiempo de largo plazo. Y por las condiciones ambientales pueden ser que no pueden salir. Si está lloviendo, si está haciendo calor, si hay una cosa en el aire, por lo cual, como la gente de Hawái estaban diciendo lo de los volcanes, los desastres de un volcán, muchas veces no pueden salir al aire fresco. Entonces, otra vez queríamos hacer una lluvia de ideas de qué tipo de ejercicio puede hacer las personas en un espacio limitado, que no tienen equipo, no tienen una concha para ir a jugar fútbol, no tienen una piscina para ir a nadar, no tienen bicicleta para ir de su casa a su cita médica, pero están encerrados. ¿Qué pueden hacer? Caminar en puesto, se pueden estirar, bailar. Eso me encanta, porque bailar realmente hace que todos los músculos se mueven, es un buen ejercicio aeróbico. Yoga, caminar en sitio, zumba, tenemos 2 de yoga. Tenemos jumping jacks, o sea, cuando uno está brincando en su sitio, levantando las manos y todo. Entonces, es importante pensar que el ejercicio debe, para cualquiera de nosotros, pero especialmente para los diabéticos, deben ser una parte de su vida cotidiana. Y queremos pesas con botellas de agua, eso me encanta. O se recuerdan de las latas de frijoles que estaban sacando de su casa para comer cuando lo necesitaban. Antes de comerlo, pueden levantar las latas en la mano como pesas. Es importante tener actividad física durante un desastre, porque eso puede ayudar, y eso tiene que ver con la situación
emocional, la actividad física pueden jugar un papel en ayudar a las emociones. Tenemos otras cosas ahí, pesos con bolsas de arroz, incluyendo levantando niños, porque así los niños van a estar felices si alguien le está levantando, y eso también usa los músculos. Bueno, la siguiente, Jillian. Entonces, ups, yo creo que yo tenía otro acá, pero vamos a uno atrás, entonces. Perdón. En muchos desastres, como yo dije, una persona tiene que salir a pie y, por supuesto, llevando cosas de la casa, llevando niños cansados. Eso va a ser una actividad y todo el estrés uno se va a sentir. Entonces, cuando pensamos en poder sobrevivir un desastre, cuando uno tiene que huir, pensamos en la realidad de que estar en buena forma antes de un desastre les va a ayudar mucho. Entonces, eso nos da una idea de cómo se puede hablar de la importancia de ejercicio antes de un desastre para la prevención. Es muy interesante también, y no sé si alguien dijo eso en la lluvia de ideas, pero tener una cuerda para brincar, como hacen los niños, eso es otra cosa que se pueden hacer. Cuando hay un evento traumático como un desastre natural, los niños que están afectados tienen emociones intensas, entonces y adultos también. Entonces, haciendo ejercicio pueden ayudar a mantener los niveles de azúcar en buen control y puede ayudar con todas las emociones. Sí, pueden estar afuera, también estando en la naturaleza también tiene una manera de calmarse, aunque sabemos por un desastre, tal vez estando afuera no puede siempre, no es posible. Cuando una persona tiene un desastre, pueden tener un montón de reacciones que son naturales, y lo que nosotros estamos buscando es quién es resistente, quién puede aguantar todo lo que está pasando, y cómo podemos formar gente resistente a un desastre. Es muy normal enseñar estrés y no queremos decir, deja esto, eso es un problema suyo, vamos a aguantar. Tenemos que trabajar para reconocer que estas situaciones sí son estresantes y pueden cambiar el azúcar cuando una persona está muy estresado. Entonces, cuando una persona no tiene sus necesidades básicas, el agua, la comida, comunicación con sus seres queridos, preocupación de la falta de un hogar o de la pérdida de su trabajo. Entonces, por supuesto, necesitamos trabajadores que están bien informados en el cuidado, que entiende que es el trauma que una persona está enfrentando. Yo sé, en mi clínica necesitamos más personas en este momento que hablan Farsi y Dari, que son los lenguajes de nuestros refugiados de Afganistán, que están pasando por muchas situaciones difíciles de salud mental y no tenemos gente que habla en su idioma. Entonces, junto con las pérdidas sociales o económicas, está la ansiedad, la depresión post-trauma, y muchas veces medimos el costo de cuánto va a costar reconstruir una casa o reconstruir una calle, pero no hablamos suficiente del sufrimiento emocional que una persona enfrenta después de un desastre. Entonces, han encontrado que una forma muy buena de enfrentar y poder sobrevivir y tener ganas de seguir adelante es enfrentar qué pasó, es hablar de qué pasó. Y por supuesto, muchas personas no quieren hablar de lo que pasó porque es revivir una trauma. Pero como los desastres no son una cosa que podemos
saber que cuando van a venir, el estrés, la ansiedad, las reacciones pueden venir de repente y seguir y volver en una persona. Entonces han encontrado, y para mí eso es muy interesante, hablando de la historia, qué te pasó y después, y cuénteme, y qué hiciste, y qué hizo su hija en aquel tiempo. Aquí es un dibujo de una niña que está haciendo un dibujo de lo que pasó, como se ve con todas las cosas que están en la foto, están en algún lugar con refugiados que han traído muchas cosas, y ella está dibujando lo que le pasó. Entonces, en la manera en que podemos nosotros debemos hablar con nuestros clientes para que ellos hablen de su situación, porque eso les ayuda bastante. Voy a decirle gracias en este momento por pasar el tiempo con nosotros, porque voy a pasar la palabra otra vez a María para concluir este seminario de hoy. Muchas gracias por esta gran presentación a los dos, por toda la información tan importante que nos han presentado ahora. Y yo creo que hemos quedado todos interesados en participar en la siguiente oportunidad que habrá en febrero en febrero. Busquen el sitio web, lo acabo de poner en el chat también. Dentro de poco estaremos abriendo el registro para poder inscribirse al aprendizaje colaborativo. Será totalmente en español y estaremos profundizando en los temas que hemos tocado el día de hoy y entrando más a detalle en cada uno de ellos. Así es que les agradecemos que hayan participado el día de hoy, y el siguiente está el código para que puedan hacer su evaluación final del seminario del día de hoy, y para que puedan escoger en hacerlo en español o en inglés. Recuerden que tienen la opción, y a la vez puedan recibir su certificado de educación continua. Sin eso no podremos otorgarlo. Así es que, por favor, llénenlo, y les agradecemos mucho su participación. Ahí pueden encontrar nuestra información y estarán recibiendo un correo para concluir y poder tener esta presentación en él. Así que muchas gracias. Thank you, everyone. Gracias a todos. Y buenas tardes.